Buenos días con todos, esperando que tengan un buen domingo. Vamos a continuar con la clase de complicaciones de lo que se refiere a las terapias capilares. Y hoy día lo que estaba pensando era mostrarles algunos casos de algunos pacientes, ¿no? Algunos casos de algunos pacientes de algunas complicaciones, sobre todo posterior a la implantación de las unidades folliculares. Entonces, una de las complicaciones es el crecimiento pobre de estas unidades foliculares después del trasplante capilar. Por eso que es importante cómo se realiza el procedimiento durante el trasplante capilar. Es muy importante esta parte, porque si nosotros no tenemos un buen proceso de manipulación y conservación de las unidades foliculares, lo más probable es que tengamos un crecimiento pobre de las unidades foliculares trasplantadas. Y eso quiere decir unidades foliculares correctamente hidratadas, correctamente manipuladas, sobre todo cuando hacemos la implantación de unidades foliculares con pinzas en aquellas incisiones que hemos hecho previamente. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces al forzar la implantación de la unidad folicular con estas pinzas, dañamos el bulbo de la unidad folicular, dañamos esa papila dermal de la unidad folicular y de esta manera reducimos la supervivencia de estas unidades foliculares. Entonces, esto va a hacer que el crecimiento sea pobre, ¿no? También hablamos la semana pasada de trasplantes capilares que son en varias intenciones. Recuerden que la primera intención, la cantidad de unidades foliculares, la efectividad de estas unidades foliculares podría ser del 90 al 95% de las unidades foliculares trasplantadas y ya con una segunda intervención, tercera intervención podría reducirse entre 70 y 75% y después 50 65% respectivamente. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta cuando los pacientes vienen después de un tercer, cuarto trasplante capilar y que todavía tienen un poquito de zona donante y que se cree que, por ejemplo, que lo que normalmente yo puedo cubrir con 1.000 unidades foliculares, una región, ¿no? Normalmente yo la puedo cubrir con 1.000 unidades foliculares. Esta vez voy a necesitar más que eso para poder hacer un buen trabajo. Cicatrices visibles en la zona donante, ya vamos a ver algunas imágenes de ello también. Inesteticismos en la línea frontal, en la línea anterior, eso es bastante común, por favor tengan cuidado, voy a redundar hoy día, voy a reforzar bastante sobre ese tema, voy a mostrar algunas imágenes de malos resultados exagerados, ¿ya? Justamente para que se tenga en cuenta y en consideración la importancia de hacer una buena línea anterior de acuerdo a los parámetros según la literatura. Esto es bastante exagerado, ¿no? Pero ¿qué ha pasado aquí? Bueno, podemos ver que hay unidades foliculares bastante separadas. Esto es una exageración, pero lo he puesto un poquito como porque esto ha pasado de verdad, y lo he puesto un poco como para sensibilizar, ¿no? Podemos ver la dirección de las unidades foliculares, podemos ver que en esta línea anterior que debería haber una densidad adecuada. ¿Cuánto estamos hablando de densidad? Recuerden que yo les comentaba que la densidad que normalmente hago en una línea anterior es de 45 a 55 unidades foliculares por centímetro cuadrado. Menos de eso ya puede verse muy poca densidad, podría verse despoblada esa zona que requiere de alta densidad, ¿ya? Y también tener en cuenta la dirección de estas unidades foliculares, la inclinación que se les debe dar. Recuerden que debe ser aproximadamente de 15 a 20 grados en la línea anterior y después ya de 35 a 40 grados cuando esa línea
perdón, en la zona frontal o en la zona media central. Entonces, eh, también, aparte de la inclinación, la cantidad de unidades folliculares que vamos a requerir en la cantidad de unidades folliculares que deben de tener entre uno a más folículos, o sea, mejor dicho, la clasificación. En la línea anterior recuerden que yo voy a poner en la primera línea unidades foliculares de un cabello, de un folículo, y después ya voy a usar unidades foliculares de más folículos. Eso también es muy importante para evitar este tipo de resultados desastrosos, ¿no? Esto es una foliculitis posterior a un trasplante capilar. Es poco común. Normalmente es un germen intraoperatorio, ¿ya? Esta complicación se puede ver ya al día siguiente. Algo característico de estos pacientes es de que se termina el procedimiento, se van a casa y a eso de 10, 11 de la noche, el paciente está comunicando que tiene fiebre. Al día siguiente, el paciente, le hacemos seguimiento al paciente y el paciente ya envía algunas imágenes teniendo este tipo de lesiones pustulosas, lesiones un tanto mielicéricas, ¿no? Que indican que ya hay una infección que debe ser tratada. Lo que hago yo automáticamente, les voy a ser completamente sinceros, sea domingo, sábado, feriado, Navidad, Año Nuevo, yo lo cito al paciente. O sea, el acompañamiento es bastante importante para que tú puedas tener un buen manejo del paciente, manejar la ansiedad del paciente que pueda tener. Eh, les decía, les hablaba, perdón, tuve un error técnico, les decía sobre la ansiedad que el paciente pueda tener ante este tipo de complicaciones. Entonces, el acompañamiento es muy importante, ver que nos preocupamos rápidamente por él, ¿no? Entonces, todo eso ayuda a que el paciente se sienta mucho mejor, se sienta acompañado. Se le cita y se hace una cura de estas lesiones pustulosas o mielicéricas. Se puede hacer una cura, yo lo hacía, me acuerdo, con agua oxigenada, con un hisopo, ¿no? Se va levantando cada una de estas costritas, se va retirando con mucho cuidado y se hace el curetaje de esa zona. Y se empieza a dar el antibiótico, ¿no? Adecuado. Normalmente yo dejo a mis pacientes con clindamicina, ¿ya? Pero cuando ya veo que hay este tipo de complicaciones, los he dejado con dicloxacidina, ¿no? De 500 miligramos cada 6 horas u 8 horas, dependiendo de cómo ve el caso. ¿Ya? Entonces, lo importante es acompañar al paciente, hacerle seguimiento para que esta infección no vaya avanzando y no se agrave la situación. Automáticamente empieza a revertir la fiebre y todo comienza a caminar mejor. Y lo más importante es darle la tranquilidad al paciente que no va a pasar nada con las unidades foliculares que se le ha colocado. No es que vaya a quedar una lesión, por eso que se tiene que manejar rápidamente y darle toda la tranquilidad al paciente en ese sentido. ¿Ya? ¿Qué vemos aquí? Estamos viendo la extracción, estamos viendo una zona donante donde se ve una extracción bastante cruenta, ¿no es cierto? Estamos viendo, eh, no sé si ustedes ya han llevado clase conmigo, pero yo menciono bastante la aleatorización que tiene que existir en la extracción de unidades foliculares, ¿no? Entonces vemos que ya es un paciente que se le ha hecho una extracción un tanto inadecuada, unidades foliculares muy juntas, en donde ya van quedando lesiones en el paciente, ¿no? Zonas donde ya se ha hecho bastante extracción de unidades foliculares en la región donante, dejando estos espacios. Entonces, hay que tener bastante cuidado allí, bastante eh, ser muy cautelosos con la zona donante y sobre todo siempre tener en cuenta esta forma de extracción con aleatorización, ¿no? En la extracción de unidades foliculares. Eh, lo que hay que tener en cuenta en estos casos es lo único que nos queda en estos casos es recomendarle al paciente que use pues el cabello un tanto largo, porque si el paciente
desea usar el cabello corto, lo más probable es que estas lesiones puedan ser visibles. Es por eso que la extracción de la zona donante, la extracción de unidades folliculares en la zona donante debe ser sistemática. Eso es muy, muy importante porque si no, vamos a tratar, en lugar de generar, superar un problema estético, a generar otro problema en otra región, ¿no? Y esa no es la idea de realizar un trasplante capilar. Aquí vemos un edema, ¿no? Es un edema bastante marcado. Por eso que yo les decía, también comentaba hace un rato en la otra clase que he tenido en la mañana, cuando elegimos la cantidad de tumescencia. Yo siempre les digo, yo me acuerdo que cuando me formé, eh, el médico que me formó hacía una tumescencia bastante fuerte, generaba como un edema, pues un hinchazón ahí en el cuero cabelludo, colocaba grandes cantidades de cloruro de sodio. En la práctica yo me comencé a dar cuenta que no era necesario, no era necesario, y que incluso más bien, eh, si bien es cierto, esta persona me explicaba de que eso ayudaba a generar una tensión en el cuero cabelludo, ¿ya? Para poder estirar la unidad folicular y no tener movilidad y evitar transectar la unidad folicular cuando ingresamos con nuestro punch. Eh, por otro lado, ya cuando tuve una capacitación en España con el doctor Roberto Trivellini, eh, él nos hablaba de que también era bueno tener un poco de elasticidad en el cuero cabelludo, de tal manera que la presión que uno hace a la hora de ingresar el punch exija una reacción, ¿no? Toda acción genera una reacción, exige una reacción que haga que la unidad folicular pueda ingresar con esa reacción por sí sola hacia adentro del punch sin generar mucha presión o mucha tensión. En ese sentido, no es tan importante colocar bastante tumescencia. ¿Ya? Si colocamos bastante tumescencia, bastante líquido para extraer las unidades foliculares, lo más probable es que vamos a terminar con un paciente con este tipo de imagen. El paciente va a enviar fotos. Recuerden que hay familiares que acompañan al paciente y los familiares son los primeros que alarman al paciente y esto también se convierte en un problema para nosotros porque vamos a tener un paciente o familiares que están ahí atrás de nosotros de algo que puede ser una complicación esperada, ya, pero que sin embargo puede ser manejable. Una vez que el paciente se ve así, bueno, automáticamente yo lo cito al paciente, me ayudo de algunos fármacos que podrían generar una rápida evacuación, ¿no? O desinflamación de estos líquidos, ¿no? Y a veces puedo acudir a un drenaje linfático si es que tenemos personal que sabe hacerlo. Entonces, otra cosa también importante es el reposo del paciente. Recuerdo que justamente el primer paciente que operé, yo le hice todas las indicaciones. En esa época sí colocaba una buena cantidad de tumescencia, ya estoy hablando de hace como 7 años, colocaba una buena cantidad de tumescencia y le dije al paciente que guarde reposo en posición horizontal. Ese paciente se fue a casa, su pareja necesitaba sacar el auto y encontraron la llanta baja. Como él era hombre, dijo, voy a cambiar mi llanta. Entonces empezó a cambiar su llanta y después me mandó una imagen así. Y le dije, ¿qué has estado haciendo? Le digo, no, sí he estado guardando el reposo, pero no has hecho nada extraordinario, algo adicional. Y me dice, bueno, ayer tuve que cambiar la llanta de mi auto. Entonces, efectivamente, esto no iba a tener un buen fin, ¿no? Finalmente, el paciente, bueno, vino. Entonces me había contado de que había estado cambiando la llanta de su auto y efectivamente, bueno, pues llegó a ese punto. Se le citó al paciente, se le colocó vitamina C endovenosa, que ayuda bastante, ¿no? Ya lo he podido comprobar. Y también
y se le hizo el drenaje linfático correspondiente, ¿no? Tenía un personal que manejaba eso y ayudó bastante. Entonces, y hay otros pacientes que me han dicho, sí, doctor, yo he estado en reposo absoluto, he estado en casa. ¿Y has estado acostado? Le digo. Bueno, doctor, he estado con mi laptop, obviamente. Si en esa posición, estando sentado, es cierto, estoy en casa, estoy en reposo, pero no estoy en posición horizontal o semisentado. Y si estoy con mi laptop, estoy en una posición mirando mi teclado, todos los líquidos se van a desplazar hacia la zona frontal, la zona palpebral, la nariz, ¿no? Y va a ver claramente pues, un desplazamiento de líquidos y un edema marcado. Entonces, eso tenemos que indicar bastante al paciente el reposo las primeras 48 a 72 horas para evitar imágenes de esta manera y sobre todo también la cantidad de tumescencia que nosotros colocamos. Aquí he puesto dos imágenes, una imagen mejor que la otra, pero tampoco es que las dos estén completamente bien. Tenemos una imagen en el lado izquierdo, la que estoy señalando ahorita con el cursor. Podemos ver una línea anterior, una densidad regular de las unidades foliculares colocadas, pero estamos viendo una línea anterior bastante redondeada en esta zona, bastante diría yo. Ya aquí tiene que haber una angulación, ya sobre todo en los varones, tiene que haber una angulación, un ángulo, se podría decir, casi recto, ¿ya? Puede haber una leve curvita, una leve curva en esta zona, pero no tendría que ser tan marcada. ¿Ya? Esta es una imagen, me acuerdo que le llamábamos como en Mickey Mouse, no se le deja como unas orejitas, ¿ya? Pero hay otro detalle, no veo mayor densidad en el mechón frontal donde debería haber mayor densidad, porque recuerden que el mechón frontal que nos va a dar plenitud. Entonces, en esta zona yo tengo que siempre hacer una mayor densidad en la colocación de unidades foliculares. Y otro detalle importante es que vemos, este vendría a ser nuestra línea anterior y vemos cómo está quedando demasiado perfecto. Entonces, si nosotros nos miramos al espejo y nos hacemos el cabello hacia atrás, mostrando nuestra frente, ¿nos vamos a ver así, con una línea así? No, no es cierto. ¿Por qué? Porque tiene que haber acá una zona de irregularidad, una zona de unos picos, una zona de irregularidad, para que se vea de manera natural. Y he puesto aquí una imagen donde hay un diseño que me gusta más, se ve bastante natural, hay unos piquitos que acompañan unas 4 hasta 5 unidades foliculares por piquito y que terminan con una unidad folicular. ¿De cuánto sería? No creo que alguien diga ahorita que tiene que ser de 5 cabellos este piquito, ¿no? Esta unidad folicular que le vamos a llamar centinela, ¿no? Esta de aquí, esta de aquí, esta última de aquí, esta última sobresaliente, esta también. No es cierto, ¿no? No podemos colocar ahí unidades, no me van a decir que tiene que ser este centinela, una unidad folicular de 3 a 4 cabellos, ni de 2 cabellos. Va a tener que ser la unidad más delgadita y que sea de un cabello, justamente para poder dar irregularidad y naturalidad. Una densidad relativamente adecuada. Me parece que podría ir un poquito más de densidad aquí. Si ustedes se dan cuenta, yo no creo que haya aquí en 1 centímetro cuadrado, 45 unidades foliculares, como yo siempre me refiero que debería haber como mínimo en la línea anterior. No creo. Si ustedes hacen un cuadrante aquí de 1 centímetro, no creo que haya 45 unidades, ¿no? Pues yo creo que puede haber 25. Entonces no va a ser creo que un gran resultado, pero por lo menos la naturalidad de la línea anterior sí me gusta. Otra imagen, cómo ven ustedes este trasplante que estamos viendo aquí. Hay recto, un ángulo recto en la colocación de las unidades foliculares. Y un ángulo recto quiere decir que es un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto?
¿Y cuánto debería haber de inclinación en esta zona, en la línea anterior? Debería haber una inclinación de 15 a 20 grados. 15 a 20 grados y poco a poco esto vamos aumentando el ángulo, ¿no? Hasta llegar en esta zona a una angulación de 35 a 40 grados. Entonces, haciendo de esta manera, como han visto, han hecho una implantación del diseño inicial, ¿no? Con el bisturí, ya sea con el bisturí o ya sea con la técnica DHI, con implanters, lo que han hecho es colocar la unidad folicular en un ángulo recto, ¿no? Y se ven este resultado de unidades foliculares, ¿no? Por eso que no es un buen resultado, no se ve bien, podemos ver que no hay una buena densidad tampoco, ¿ya? Podemos ver incluso que hay como un hueco aquí, parece una alopecia areata, unidades foliculares rectas. A ver, no sé si, de acuerdo a lo que hemos ido hablando, no sé si pueden ir observando más a este paciente. Vemos aquí, esta es la línea anterior, menos, pues no va a haber mínimo 45 unidades foliculares por centímetro cuadrado, ¿no es cierto? No hay, definitivamente, habrán unas 20, por eso que se ve pobre el resultado. ¿Hay irregularidad? Sí hay irregularidad, pero ¿qué detalle hay? Línea anterior y hemos puesto unidades folicular de 2 o 3 unidades foliculares, por eso que se nota una unidad folicular gruesa en esta zona. Acá hay otra. Cuando toda esta zona debería ser unidades foliculares de una, en la primera línea sobre todo, primeras 2 líneas, y de ahí en la segunda línea podría ser de 2, pero no más. Entonces, esto es también un pobre resultado de las unidades foliculares. Como les decía hace un momento, muchos pacientes piden esto, muchos pacientes piden esto, pacientes varones piden esto. Eso está bien en una mujer. En una mujer debería ser así, de repente hasta un tanto más curvo. Si nosotros observamos el cabello de una mujer o una mujer se observa en el espejo, va a ver que tiene una curvatura. Y en los varones normalmente vamos a tener de esta manera. Va a haber una angulación más aguda. ¿Ya? Muchos varones solicitan esto, no acepten, porque esto se llama feminización del rostro. Esto no se debe hacer. Entonces, este diseño que se está planteando aquí está mal hecho, ya está mal, ya no va a haber un buen resultado. Y lamentablemente, una vez que se colocan las unidades foliculares de esta manera, me acuerdo a un colega médico que le hicieron una implantación de esa forma, quedó horrible. De verdad, se veía muy, 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 muy mal. Entonces, esto no se debe aceptar. Que de repente, si están viendo mi cursor, yo pueda hacer una pequeña curvatura aquí, normal. Se puede hacer. Aunque yo les digo que es realmente innecesario, porque cuando hacemos una buena densidad, como se ve en esta imagen, y una buena densidad aquí, ya no va a ser, esto ni se va a notar cuando crezca el cabello. Eso hay que explicarle al paciente. Entonces, no es necesario hacer algún tipo de curvatura aquí, porque va a ser totalmente imperceptible, ¿ya? Pero lo que no podemos aceptar de ninguna manera es hacer esto de aquí. Eso no se puede hacer. Acá vemos que tengo un lapicerito y acá puedo dibujar. No, eso es lo que justamente no deberíamos hacer. ¿No es cierto? Vamos a poner otro color. No, esto no se puede hacer de ninguna manera. Entonces, eh, ¿a qué iba esta sesión? Básicamente, lo que les he mostrado es de qué manera no se deben hacer estos diseños, ya que pueden generar complicaciones en los pacientes, ¿no? Y que van a generar que el paciente esté atrás de nosotros con el problema, los familiares encima de nosotros también, y que muchas veces no se pueden arreglar, ¿no? Por ejemplo, una implantación como esta
Cuando ya creció, bueno, podría arreglarse, sí. Han venido pacientes ya que se les ha hecho un diseño de esta manera, un diseño totalmente lineal. Y bueno, lo que yo he hecho es hacerles un rediseño de la línea anterior y le hago los piquitos correspondientes, ¿no? Empiezo a hacer los piquitos correspondientes en esta zona, ¿no? Hago ya los piquitos correspondientes para darles naturalidad. Pero todo esto va, eh, va a depender básicamente si es que esta línea anterior la han hecho en una distancia adecuada del entrecejo, ¿no es cierto? En una distancia adecuada del entrecejo. Es decir, vamos a ver si tenemos una imagen. Creo que podemos mostrar esta imagen. Mm, vamos a ver qué imagen se nos presta para hacer esto. Usemos esta imagen. Eh, podríamos, eh, ¿qué quiero decir? Este es el entrecejo, ¿ya? Y cuando hablo de una distancia adecuada, quiere decir que desde aquí hasta aquí, ¿ya? Vamos a dibujar un poquito mejor, ¿ya? Yo debo de tener aproximadamente mínimo 7 centímetros, mínimo. Yo siempre hago de 7,5 centímetros para arriba, ¿ya? Y voy a enseñarles ahorita una referencia bastante importante. ¿Por qué? Porque si yo coloco las unidades auriculares a menos de 7 centímetros, empiezo aquí, voy a tener problemas. No va a quedar bien, se pueden hacer cicatrices queloides, cicatrices con tracción, ya hipotróficas, porque en esta zona ya hay músculo y no se puede implantar sobre el músculo. Entonces, eso hay que evitar. Por eso, cuando hablaba hace un momento de si es que han hecho esta implantación con la distancia adecuada, yo podría, yo podría corregir haciendo mis piquitos en esta zona sin ningún problema, ¿no es cierto? Puedo hacer mis piquitos aquí, ¿ya? Porque todavía tengo tolerancia para irme hacia abajo. Otro parámetro importante es que yo, vamos a ver, vamos por acá, vamos a jugar un poco con las imágenes. ¿Cuál es mi otro parámetro importante? A ver. Otro parámetro importante es de que yo le voy a decir al paciente, arruga de frente hacia arriba y vamos a ver una última línea de expresión. Por ejemplo, en este paciente más o menos estoy viendo que su última línea de expresión está por aquí. Y probablemente cuando él arrugue la frente, se va a marcar esta línea de expresión que estoy siguiendo, se va a marcar mucho más. Y ahí voy a marcar yo con un lapicito. Ojo que les estoy diciendo algunos truquitos bastante importantes para obtener un buen resultado y no tener resultados desastrosos, porque esto es desastroso. Y lamentablemente les digo que en mi consulta diaria veo este tipo de resultados hechos por colegas y a veces, lamentablemente, colegas conocidos. Entonces, por cosas tan, pero tan básicas. Y cuando yo marco aquí mi última línea de expresión que he hallado en el paciente, marco aquí con mi lapicito y de aquí arriba cuento 1 centímetro, de aquí a acá. Quiere decir que desde aquí puedo partir. Aquí puedo iniciar mi trasplante para arriba, de aquí para atrás. Acá abajo, no, no puedo hacer nada. ¿Ya? Eso es bastante importante, señores, por favor. ¿Ya?
Es un truco muy importante. De la última línea de expresión, cuento 1 centímetro, aquí puedo empezar. Antes que eso, no, no puedo. Y bueno, vemos que este paciente, por ejemplo, eh, han tomado una buena distancia, por lo menos han tenido sus 7,5 centímetros desde el entrecejo hasta el primer cabello que se ha puesto en la línea anterior, pero las unidades folliculares lamentablemente mal colocadas, ¿no es cierto? Mal implantadas. ¿Qué podemos hacer en este paciente? Bueno, lo que podríamos hacer en este paciente es retirar ya después de un año, año y medio que se ha hecho el trasplante, podríamos intentar, hay que hacerlo con mucha destreza, con mucha precisión, hay que tener bastante expertise para eso, es retirar aquellas unidades folliculares ya que tienen varios cabellos en esta línea anterior. Las podemos retirar y las podemos reubicar ya en esta zona, ¿no? Pues sabemos que en esta zona que hay bastante, que podría llevar unidades foliculares de más cabellos. Y colocar unidades foliculares, una mayor cantidad, darle una mayor densidad de unidades foliculares en esta zona, pero de unidades foliculares, pero de un folículo, ¿no? Un folículo o un cabello. Eso es lo que podríamos hacer con este paciente. Ya podríamos ver en dónde le falta, hacemos nuestro plan, ¿no? Bueno, en este paciente sí habíamos hablado, un ratito, bueno, en este paciente sí habíamos hablado de que podríamos hacerle un rediseño de línea anterior siempre y cuando tengamos la distancia adecuada, ¿no? Si es que ya vemos que esto está en el límite, lamentablemente no vamos a poder hacerlo. Y bueno, eso sería la clase de hoy. Espero que haya quedado bastante claro. Y sobre todo este manejo de las complicaciones. En primer lugar, evitar las complicaciones. Y si es que hubieran complicaciones esperadas, propias de las complicaciones que conocemos del trasplante capilar, siempre, siempre acompañar al paciente para que el paciente no se sienta solo. Ya les dije, si hay infecciones o signos de necrosis, por ejemplo, en los signos de necrosis, cuando ya empieza a haber pues una coloración violácea, una coloración ya un poco eh, negruzca de la piel, igualmente hay dolor también, se toca la piel y se siente frío, ¿no? En ese aspecto hay que rápidamente también llamar al paciente, darle seguimiento, citarlo para verlo y acompañarlo, ¿no? Acompañarlo para que no se sienta solo y darle la cobertura antibiótica y sobre todo en la necrosis, esperar que ésta se autolimite. En las infecciones, de la misma manera, también darle su cobertura antibiótica y el acompañamiento, ¿no? Entonces, en primer lugar, siempre llevar los procesos adecuadamente con seguridad del paciente durante el intraoperatorio para evitar este tipo de complicaciones. Si bien es cierto, el trasplante capilar se considera que es un es un procedimiento quirúrgico poco invasivo, pero se podría decir un tanto sucio, ¿ya? Porque no se infecta con facilidad. ¿Ya? Entonces, eso muchas veces hace que tengamos un exceso de confianza en la manipulación. Entonces, podemos ver que los guantes a veces el personal los reutiliza, hay que estarlo corrigiendo, eso tocamos algunos equipos, no tenemos este grado de, de esterilización o de asepsia cuando trabajamos muchas veces, porque lamentablemente en la formación, lo vamos a ver en las prácticas, lo vamos a ver en los congresos, lo vamos a ver en los cursos, porque ya se conoce que es una cirugía sucia. Entonces, eso hace que a veces abusemos y que pueda haber complicaciones de este tipo como las infecciones. Puede haber foliculitis después de un mes, ya a veces entre la tercera y cuarta semana, cuando muchas veces hay dos cosas aquí. Cuando hemos enterrado
mucho las unidades folliculares en el momento de implantación. Estas unidades folliculares, al tratar de vencer la capa córnea de la piel, pueden generar una foliculitis para vencer esa capa córnea. Se genera como una infección cuando empieza a crecer el cabello. Entonces ahí puede haber alguna foliculitis que a veces tenemos que con la aguja y la ayuda de una lupa, vemos que hay unidades foliculares enterradas allí en esa zona y las podemos ayudar con una pincita haciendo un pequeño pinchazo, ¿no? Para ayudar a que brote este cabello. Eso es lo que podemos hacer. Y otras veces, y hay que tener mucho cuidado, decirle al paciente que evite estarse rascando, porque como muchas veces en este proceso de cicatrización puede haber bastante prurito. Y en este prurito el paciente con la mano pues que no se ha lavado, no ha habido un correcto lavado de manos, el paciente se está rascando la cabeza y puede haber algunas foliculitis o algunos de estos cabellos que están en pleno proceso de crecimiento y que están tratando de vencer la capa córnea de la piel y justamente allí ingresa un germen y se genera una foliculitis un poquito más grande, ya con dolor de cabeza, con dolor del cuero cabelludo, con sensibilidad al tacto, entonces ya tenemos que volver a dar antibióticos. Todos son complicaciones que se pueden prevenir y se pueden, eh, sobre todo se pueden manejar siempre acompañando al paciente rápidamente. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya parecido interesante la clase y espero verlo pronto en la clase práctica. Muchas gracias. Doctor, buenos días, ¿me escucha? Sí, buenos días. Doctor, una consulta. Tal vez tendrá algún contacto de algún distribuidor que venda los implanters. Sí, mira, te voy a ser completamente sincero. Nosotros teníamos un contacto, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que al parecer ya no se ha prohibido la la importación de estos implantes. Se ha prohibido. Ya esta empresa que era Cielo ya no está trayendo estos implantes. Entonces ahorita estoy viendo la manera de poder de repente comprarlos en el extranjero y hacerlos que me los envíen, ¿no? De repente por DHL, porque también deben de tener cuidado cuando los intentan traer, porque a veces también ya en aduana ya saben para qué sirve este tipo de dispositivos, ¿no? Ah, ok, doctor, ok. Está Sí, bien. así está la situación lamentablemente ahorita. Pero ahorita Cielo era el que daba, era nuestro proveedor, Cielo, y en estos momentos pues no, eso no está pasando, ¿no? Y estamos con el mismo problema también. Sí, no sé si tienen alguna otra duda. Bueno, les agradezco entonces por su atención y espero que continúen teniendo un buen domingo. Muchas gracias. Gracias, doctor.